Hablando en familia. Desde Toronto, Canadá, NA Online presenta un programa que revela los diseños de Dios para tener una familia fuerte y saludable. Aprende cómo fortalecer la tuya hoy en Hablando en Familia. Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a Punto de Encuentro. Vamos a continuar hoy con el tema que empezamos en la semana pasada acerca del noviazgo, un tema muy álgido, un tema muy controversial. Estamos tratando de hacer un paralelo entre lo que la sociedad actual, el mundo opina de lo que es el noviazgo y lo que Dios dice acerca de el noviazgo, de la familia, de las relaciones. Y para este tema tenemos hoy en el estudio una invitada muy especial, Adella, a mi esposa. Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes. Esperamos de verdad poder aclarar muchas dudas acerca de lo que es el noviazgo. Bueno, hace un capítulo anterior hablábamos acerca de que el noviazgo nace de pronto de un desconocimiento total acerca de lo que es el propósito de Dios, y planteamos el propósito que Dios tiene cuando ve una familia. Cuando Dios ve una familia, Él está viendo una nación y está viendo que su imagen y su semejanza se reproduzca en la tierra, se multiplique, entonces la llene y de esa manera pueda gobernar. Y hablábamos entonces de lo que significa el yugo desigual, de cuando una pareja se unen, se conocen, se encuentran, pero tal vez uno de los miembros de esta pareja conoce, tiene claro el propósito, tiene claro lo que es la familia y tal vez el otro no. Y ahí es donde empieza el noviazgo. Y estábamos hablando de las razones equivocadas por las cuales una persona se conecta con otra y el concepto erróneo que se tiene acerca del noviazgo. Nosotros estábamos comentando antes del programa que creíamos que una de las cosas más importantes o relevantes es del desconocimiento de lo que es el noviazgo es realmente que nuestros padres no se sentaron nunca a hablar con nosotros, a explicarnos qué es el noviazgo, para qué es, que los noviazgos tienen que tener un propósito, cuáles deberían ser las cualidades que debería tener una persona, o qué es lo que tú realmente tienes que buscar en una persona para quererte ennoviar, porque la mayoría de las personas se ennovian y están en diferentes relaciones, se meten en una relación, en otra tras otras, sin entender para qué realmente es el noviazgo o por qué uno realmente se ennovia. Y creo que ese es el punto fundamental y es el que vamos a tratar en el programa del día de hoy. ¿Será que los padres tienen claro el propósito de Dios con la familia? ¿Será que los padres tienen claro el propósito de Dios con las relaciones y entonces podemos educar a nuestros hijos conforme y para ese propósito? ¿Tú crees, de ella, que los papás están educando a los niños para que lleguen a ser padres o las niñas para que lleguen a ser madres? ¿Cuál crees tú que debería ser el enfoque de los padres con los niños frente a ese tema de las relaciones? Yo pienso que evidentemente en lo que estamos viendo en el día de hoy, en el mundo actual, los padres no hemos educado a nuestros hijos para ennoviarse, no los hemos preparado, no les hemos enseñado realmente qué es el noviazgo. Entonces obviamente todos los muchachos buscan tener novios, buscan estar metidos en una relación simplemente porque las demás personas lo hacen y porque llega un momento en una edad en tu vida donde tú quieres gustarle a alguien, andar con alguien, que alguien te llame, que alguien te busque, saber que alguien te está pensando, pero yo pienso que es más como un deseo que algo realmente que uno sepa por qué me estoy metiendo en algo como esto, o sea, para dónde voy con eso, a dónde voy a llegar. Entonces, obviamente la gente se mete en un noviazgo por razones inequívocas. Y nosotros los padres no hacemos la parte que nos corresponde de sentarnos a hablar con nuestros hijos. Puede ser por desconocimiento o muchas veces porque no nos involucramos en la vida de nuestros hijos o les tenemos miedo a nuestros hijos o no nos gusta decirles a los hijos lo que verdaderamente debe ser correcto o lo que nosotros creemos que es correcto. Yo creo que uno de los factores fundamentales es que al papá desconocer y el objetivo, el propósito de Dios, entonces se educa a los niños para que los niños sean felices. Y eso lo hemos visto muchas veces en las familias. Los padres piensan que la función de ser padres es que su hijo sea feliz. ¿Y a qué le llama un papá hacer que su hijo sea feliz? Pues a proporcionarle las cosas que
el papá o la mamá piensan que el niño necesita para ser feliz. Espacios para juegos, diversión, lo último en tecnología, buenos televisores, buenas películas, básicamente satisfacer sus caprichos. Entonces, este niño, esta niña crecen pensando, creyendo, dentro de su sistema de creencias está firmemente arraigado el hecho de que ellos se merecen todo para ser felices y que el objetivo de la vida es la felicidad, ser felices. Eso es lo que yo te iba a decir. Yo pienso que más allá de querer ser felices es que ellos creen que ellos se merecen todo. Entonces se merecen ser felices y simplemente llega un momento, una edad en su vida en que ellos se merecen o ellos necesitan tener una relación, necesitan tener una novia, ellos quieren tener algo y simplemente es lo quiero y lo voy a tener, sin importar consecuencias, sin importar en qué me estoy metiendo, sin importar a quién estoy dañando o si yo mismo me estoy dañando, porque no medimos consecuencias acerca de estas cosas. Simplemente es algo que yo quiero y lo tengo que tener. Pero otra razón también puede ser no solamente que los hijos creen que ellos todo lo merecen, pero también los padres muchas veces entran en culpabilidad con sus hijos, dependiendo obviamente de las cosas que hayan vivido. Y cuando entras en culpabilidad, nunca le dices al niño nada, o sea, siempre lo dejas, o sea, tengo que darle todo para saciar o para menguar o curar esa herida que le hice a mi hijo de una u otra manera. Entonces la culpabilidad también me hace no decirle nada a mi hijo y querer decir, o sea, tú te lo mereces todo, te lo voy a dar todo porque si esto es lo que tú quieres. Y entonces crecemos pensando que todos nos lo merecemos. Entonces, como nos merecemos todo, en un momento de la vida nos merecemos tener una novia, o necesitamos tener una novia, o necesitamos tener un novio, entonces simplemente lo buscamos. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y vemos repetidas veces en la palabra de Dios cómo aunque un hombre, una mujer, creyeron en el Señor y confiaron en Él, sus hijos, la siguiente generación, no lo hicieron. Y no necesariamente porque hayan carecido de ejemplos o tal vez no hayan visto, pero creo que no se fue enfático en enseñarle a los hijos el propósito del por qué Dios hace las cosas, por qué Dios nos ha bendecido, por qué estamos juntos papá y mamá, por qué somos una familia, cuál es la meta, hacia dónde nos dirigimos. Y yo creo que ese es el punto en que nosotros tenemos que enfocarnos. Tenemos claro como padres que el propósito de Dios con nosotros es que reproduzcamos su imagen, que la imagen de Dios es un hombre y una mujer viviendo bajo un pacto de bendición, lo que significa que ese hombre y esa mujer viven para hacer exactamente lo que Dios dice y que ese propósito nos va a llevar a obtener lo que en el fondo los papás creen que es dar la felicidad y es llevar a los hijos a que tengan lo que necesitan o más de lo que necesitan, que cumplan sus anhelos, que cumplan sus sueños. Pero la palabra de Dios nos promete algo. Y es primero que si nos enfocamos, y eso está en Mateo 6:33, si nos enfocamos en el reino de Dios, en su justicia, si eso es lo primero para nosotros, el Señor va a proveer toda la añadidura, hablando de la parte económica, qué comer, qué vestir, dónde vivir. Pero también el Señor nos promete que si vivimos conforme a ese propósito, si en nuestra vida llena esos objetivos, entonces hasta los anhelos del corazón nos serán dados. Entonces definitivamente tenemos que replantear en nuestra mente de padres qué es la felicidad. ¿Sabes una cosa curiosa que estaba pensando cuando estabas hablando, Iván? Es el hecho de que yo creo que todos nosotros como padres soñamos con que nuestros hijos se casen, vivan en hogares funcionales, tengan hijos o tener nietos, y que esos hogares sean funcionales, que los muchachos vivan felices, tengan una vida estable, una vida plena. Pero nunca podemos entender que nosotros somos muy responsables acerca de lo que va a ser ese matrimonio, de lo que van a ser esos nietos, de lo que van a ser esos hijos en su vida matrimonial. O sea que deberíamos enfocarnos no en que nuestros niños sean felices, sino en enseñarlos. Preparar los niños y las niñas para que sean padres o madres, esposos, esposas, para que cumplan los roles. ¿Qué crees tú que deberían enseñársele, por ejemplo, a una niña? Yo pienso que las niñas desde pequeñas, de verdad, uno a veces cree que los hijos siempre se van a quedar pequeños, ¿no? Entonces uno a veces ve los hijos y tiene 14, 15 años y uno dice mi niña, y no es niña, o sea, la niña pasó de ser niña hace muchísimo tiempo, y con esto no me refiero al hecho de
de ser niña o no es porque perdiste la virginidad o no la perdiste, sino de verdad tener una mente de niña y al, actuar como niña al y carácter. al carácter, exactamente. Entonces, eh, es eso, que nosotros desde niñas nos eduquen y de verdad nos enseñen, que yo cosas que yo creo que ya nos enseñan y es cómo manejas una casa, cómo manejas una relación, es a tener carácter, cómo de verdad se comporta una mujer en una casa, porque eso suena muy a la antigua, suena muy ridículo, Administrar. ¿sí? Administrar una casa, a ser esposa, a ser madre, a ser mujer, no nos enseñan, no nos preparan para la vida, nos preparan para ser felices. Claro, entonces se entra a una relación con unas expectativas que son irreales. Y a los niños, en nuestro caso, se nos enseña a ser muchas veces vagos, en el sentido de que no se nos enseña a tener orden, a tener responsabilidad, a administrar bien. La función de un hombre debe ser cuidar, proveer, sustentar, animar y especialmente guiar a una familia hacia un objetivo, hacia una meta. Por supuesto, eso implica sacerdocio, o sea, que ese hombre pueda, para poder cumplir a cabalidad esas funciones, conocer a Dios y poder llevar a su familia, empezando por su esposa, a Dios. Así es. Y si no se nos enseña eso, pues entramos a una relación y obviamente, como decías tú, los papás queremos que nuestros hijos vivan felices y tengan relaciones funcionales, pero no somos sensatos para prepararlos para esas relaciones. Entonces, estamos enseñando a nuestros hijos a ser buenos administradores, a ser responsables, a cumplir su palabra, cómo se trata un hombre, cómo se trata una mujer. Primero que todo, a cómo vivir una relación de pareja. Ahí te voy a decir algo, quería aclarar un punto que dije, la gente quiere enseñarnos a ser felices, los padres a ser felices. No quiere decir que en el matrimonio vayamos a ser infelices, pero cuando realmente no conocemos cuál es el propósito de Dios, para qué fuimos diseñados y realmente qué es el matrimonio, o sea, por qué nos ennoviamos para llegar a un matrimonio, entonces nosotros creemos que en un matrimonio pensamos, vamos a ser felices, pero la verdadera felicidad es tener carácter, es haber sido educados, es entender que el matrimonio no es un juego, que el matrimonio son cosas serias y tú vives cosas serias que tal vez en un noviazgo no lo vivas. O sea que cabría la pena decir que la felicidad no es lo que se debe buscar, sino que la felicidad va a ser el resultado, claro, el resultado de vivir. de relaciones bien vividas. O de haber enseñado a nuestros hijos de verdad a caminar de una manera clara hacia un objetivo, hacia un propósito, que es lo que generalmente no tenemos. Todos nos casamos o entramos en noviazgo porque todo el mundo entra en noviazgos, entonces yo entro en noviazgos. La gente se casa, entonces se supone que yo me tengo que casar. La gente tiene hijos, entonces se supone que yo tengo que tener hijos. Pero la verdad no tenemos un propósito claro acerca de por qué nos ennoviamos, por qué nos casamos y por qué tenemos hijos. Que es establecer, que es realmente establecer el diseño de Dios en la tierra, lo que Él ha dicho que debemos ser. Entonces, debemos ser claros, tener claro el diseño de Dios, el propósito de Dios con la familia. Por ende, podremos educar a nuestros hijos para que tengan una familia, para que formen una familia. Y entonces, cuando se hable de noviazgo o de relaciones, podremos ser claros y decirle a nuestros hijos el por qué tenerlas, el por qué no tenerlas, porque aún no es edad. Algo que nosotros creemos firmemente es que no tiene ningún sentido que un niño, un muchacho de 14, 15, 16, 17, 18 años esté pensando en noviazgos. Y yo sé que eso suena muy absurdo. Pero la cuestión es que nosotros ahí tendríamos que entrar a mirar por qué uno entra a una relación a los 14, 15, 16 o 17 años, y es porque simplemente todo el mundo tiene novia, entonces tuviste una muchacha que te llamó la atención, que te gustó, una muchacha que tenía un cuerpo muy bonito, que hablaba muy bonito, tenía una cara muy bonita, entonces tú simplemente quisiste tenerla de novia. ¿Por qué? Porque de niño me gustó ese juguete, me gustó esa bicicleta, me gustó ese videojuego. Yo lo quiero. Y papi y mami me lo dan para que yo sea feliz, para que no haga la pataleta. Pero entonces luego venimos ¿A la adolescencia? a la adolescencia y ya de pronto el juguete que yo quiero es una persona. Claro, esa niña o ese niño que yo vi que me gustó como luce, o porque es muy popular, o como me habla, entonces lo quiero tener simplemente porque me gusta, es llamativo a mis ojos. Claro, y como de niño se me enseñó a que yo me merezco ser feliz y que el objetivo es ser feliz, entonces yo lo quiero para ser feliz. Me va a hacer feliz si lo tengo.
me va a hacer feliz si lo tengo. Pero por supuesto, va a ser como todo juguete. Se usa por un tiempo, después de un tiempo, ese juguete ya no me hace feliz, se me rompe el juguete, ya no me gusta el juguete, cambiamos de juguete. Y esa es la manera en que la mayoría de los jóvenes en nuestra sociedad actual están manejando el noviazgo. Entonces cambiamos de novio, cambiamos de novia, cambiamos de pareja, sencillamente porque no me gustó, ya no. Y una de dos, dañamos corazones, herimos personas o terminamos nosotros con el corazón dañado, con heridas, que luego más adelante, cuando ya se forme una relación, un matrimonio, esas heridas van a dañar y van a hacer que ese matrimonio no sea funcional, provocando entonces que no refleje la imagen correcta de Dios para la familia. Porque hoy en día no se le enseña a los muchachos, a una muchacha, qué está pasando en tu vida, en tu vida no solamente emocional, sino en tu vida espiritual, cuando tú vas de cama en cama, de hombre en hombre o de mujer en mujer, y las consecuencias que esto puede traer a tu vida, el desgaste emocional, los problemas emocionales, el cansancio físico de estar metidos en relaciones. Perdón, pero yo creo que ahí deberíamos, antes de pasar a ese tema, hablar de algo, porque nos hemos dado cuenta muchas veces que los papás piensan, tienen la ilusión de que son los demás. Mi hija no, mi hijo no, mi hijo no. Los demás se acuestan, tienen relaciones. Mi hija no, ella no. Yo la eduqué muy bien. Y algo que quiero que tengamos bien en claro. Las hormonas no se pueden espiritualizar. Esto no tiene que ver si tu hijo o tu hija es bueno o es malo, es buena o es mala. No, no tiene que ver si tú le enseñaste o no los principios. Tú se los puedes haber enseñado, pero al concebir mal el noviazgo, entonces una de las características de un noviazgo es el toque físico, el andar agarrados de la mano, el abrazo, la pérdida de esa intimidad, de ese espacio íntimo, de esos límites. Y también se incluyen los besos con lengua. Alguna vez preguntábamos en un grupo de jóvenes, alguna vez no, muchas veces, en un grupo de jóvenes, ¿qué produce un beso con lengua? ¿Qué produce cuando una pareja se besa? Y algunos decían muy tímidamente, maripositas. Sí, generalmente maripositas de la cintura para abajo. Y miremos las cosas objetivamente. Los besos con lengua, el estarse acariciando, el estarse juntando los cuerpos, producen excitación, producen deseo, porque hay hormonas y ahí no tiene que ver si oraste por la mañana, si hiciste el devocional, si vas a la iglesia, si tú oras por tus hijos o no. Tiene que ver con que se está haciendo algo que Dios prohíbe que se haga. Y entonces al hacerlo de esa manera, entramos en donde el Señor nos ha prohibido que entremos y es huyan de la tentación. Pero en vez de huir de la tentación, nos metemos en la tentación porque pensamos que esa es la manera correcta. ¿Dónde pensamos que es la manera correcta? La televisión, la escuela, la cultura, el resto de los amigos. Pero ahí la pregunta, nosotros como padres, ¿estamos enseñándole a nuestros hijos principios correctos? Nosotros los enseñamos y alguna vez hemos recibido conceptos como ¿quiénes son ustedes para decirle a mis hijos o a mi hijo o a mi hija que no haga esto si ellos se merecen ser felices? De nuevo, la felicidad no es tener una persona que llene tus vacíos. La felicidad es vivir conforme al propósito de Dios y todo lo demás va a venir por añadidura y además va a evitar muchos, pero muchos dolores de cabeza. Pero también estaba pensando que puede ser otra cosa y es el hecho de que nosotros cuando no tenemos la suficiente confianza con nuestros papás y los papás no nos hablan y no nos enseñan, va a venir alguien que nos enseñe. Y esas son personas generalmente a las que nosotros les creemos, son nuestros llamados amigos cercanos, nuestros parceros, como diríamos nosotros en Colombia, y terminamos creyéndoles cosas que ellos han aprendido también de otras personas que no son sus padres y ellos se han creído que son verdades y las convierten en una verdad realmente. Ajá. Entonces se las enseñan como verdad y terminan siendo mentiras que te lastiman. Entonces, nosotros generalmente el noviazgo lo vivimos no como Dios dice, no como nuestros padres nos pueden haber enseñado, generalmente terminamos viviéndolo como nuestros amigos o en la escuela o en la universidad o gente que conocemos vive el noviazgo o nos dice que se debe vivir. Por eso para la gente muchos de los conceptos que nosotros manejamos son errados.
porque no pueden creer que nosotros creamos en llegar virgen al matrimonio, creamos en eso, no tener relaciones o en noviarte con una persona porque te piensas casar con esa persona, porque piensas pasar el resto de tu vida con esa persona. Entonces, para la mayoría de la gente eso es absolutamente ridículo. Ustedes piensan de una manera, piensan a la antigua, ustedes no saben cómo se vive el mundo de hoy, pero hoy es absolutamente normal todo. Entonces creo que es hora de ir concluyendo. Tenemos que conocer nosotros el diseño y el propósito de Dios. Para poderlo enseñar. Porque si nosotros no lo tenemos, o sea, si no se ha producido en nosotros, no lo podremos reproducir. Eso yo te iba a decir, no es solamente aprenderlo de memoria, es conocerlo, es de verdad poderlo entender para poderlo producir en nuestros hijos, porque si nosotros Eso es mismos clave. no lo entendemos y lo queremos producir en nuestros hijos, no va a pasar. Claro, eso es clave porque ese es el punto. Y yo creo que todos lo podemos analizar de esta manera. Cuando uno no sabe el propósito de algo, pues uno no entiende razones. Entonces, ¿a qué hemos jugado los padres? Algunos, usted tiene todo el derecho, algunos padres incluso osan decirle a sus hijos, mi hijo salga con cuanta esto y si puede acuéstese con ella y eso porque usted es un hombre o cosas así. No, más allá de eso, yo he escuchado historias de padres donde los mismos padres han llevado a sus hijos donde cierto tipo de mujeres a que pierdan la virginidad, porque ya es un hombre. Para que hacerse hombre. Exactamente. O el otro extremo es prohibir todo, no salga, no toque, no mire, mire, no vea, pero claro. no se habla del propósito. Y no se habla del por qué, no mires, no veas, no toques, Claro. y qué te va a pasar si lo haces. Claro. Entonces, creo que es muy importante que conozcamos ese propósito. El diseño de Dios fue que un hombre no esté solo, le hizo una mujer, una ayuda idónea para que los dos, cuando se unan, se casen, ya no sean dos, sino que sean uno, la imagen de Dios en la tierra, para que reproduzcan esa imagen. Luego esa reproducción, nuestros hijos, se casen con alguien que también tenga esa imagen clara. Por eso el Señor prohibía que se casaran con gente que no lo conociera él, gente de otro pueblo, porque entonces se perdía ahí la reproducción. Pero cuando se unen dos personas que tienen esa imagen clara, entonces se multiplica esa imagen de Dios y entonces al llenar la tierra de esa imagen, la gobernamos. Ese es el propósito y el diseño de Dios. Se hace a su manera y en eso hay gozo y en eso hay satisfacción. Las relaciones no van a ser basadas en el cuerpo, como decías tú ahora. No van a ser basadas en los sentimientos. Es que, ¿por qué te enamoraste? Porque es que es tan detallista, es tan lindo, ella es tan linda, es tan tierna. Claro, pero apenas los detalles se caen por cualquier razón, se acabó el amor. Supuestamente. Supuestamente. No, es que ese cuerpo tan divino, ese hombre tan esbelto, esa mujer tan buenísima. Pero claro, ese cuerpo tarde o temprano deja la firmeza, la gravedad cumple con su función. Tal vez el hombre deja de ser esbelto y empieza a sacar barriga. Y entonces si el cuerpo era el objetivo, y ese fue por lo que se empezó, pues seguramente vendrá otro cuerpo más bonito y entonces ya nos atrae más ese cuerpo. O sea que eso nos llevaría a un tema diferente, que es realmente el amor. ¿Cuál es el verdadero amor? Tendríamos tema para cortar. Sí, aquí tenemos para quedarnos bastante, pero para cerrar el tema de hoy, es muy importante que como padres entendamos ese diseño, para que podamos transmitírselo a nuestros hijos y entonces guiarlos. Mira, yo te estoy protegiendo de esto. Yo quiero que tú entiendas que este es tu propósito, este es tu llamado. Tú fuiste diseñado y creado para gobernar, para reinar, para tener influencia, para tener poder, para tener dominio, liderazgo. En lo que quiera que hagas, Dios quiere que seas cabeza y no cola. Pero para que logres obtener eso, no en tus fuerzas, sino con las fuerzas del Señor, es necesario que lo vivas y lo hagas conforme a su plan y su propósito. Y saben una cosa, las personas que nos están escuchando, si a ustedes lo que nosotros les decimos les parece demasiado old fashioned, les parece demasiado obsoleto, ustedes deberían hablar con personas que hayan tenido la experiencia de que sus vidas hayan sido cambiadas de una u otra manera y todos los daños emocionales que se tienen, todas las heridas, las amarguras que la gente tiene adentro, simplemente porque nunca escucharon un consejo, porque escucharon tal vez consejos que les parecieron esos ridículos, como lo que nosotros estamos hablando y uno dice, no, eso era en otro tiempo, eso era en otra época, eso ahorita no existe, esta gente está loca. Pero no estamos tan locos, es real, los daños, las heridas que causan en el corazón
son reales y son daños muy grandes para el ser humano. Bueno, como se dice popularmente, el tiempo en televisión es muy corto. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo por hoy, pero los esperamos en el próximo capítulo de Punto de Encuentro, hablando en familia. Los bendecimos y por favor enfoquémonos en el propósito de Dios, en establecer su reino y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y Bendiciones para manténganse todos. conectados, que tenemos muchas cosas más para contarles.